Comenzamos a predicar la palabra del Señor. Es uno de los grandes privilegios que Dios nos ha dado y es predicar su palabra sin ser nosotros merecedores, sin tener la capacidad humanamente hablando para hacerlo. Él nos capacita en su espíritu y nos guía en su espíritu para que su palabra, que es viva y eficaz, llegue a nosotros y haga el trabajo que Él la envió, como dice el Señor en Isaías. Estamos predicando la serie que hemos titulado Humillados en Dios. Esa es la serie, Humillados en Dios. Y el título del mensaje de hoy es Humillados en Dios, afirmados por su palabra. Humillados en Dios, afirmados por su palabra. El mensaje anterior que inició esta serie fue: humillados en la mano de Dios, somos perfeccionados. Lo vimos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Pero en ese versículo de Primera de Pedro 5, 10, hay varias etapas o varios principios o varios aportes que Dios hace a nuestras vidas, además de perfeccionarnos. Me permito leer el versículo 10 de Primera de Pedro 5, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, y escuche ahora, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea Dios, os perfeccione, ahí está la palabra perfeccione que predicamos la semana pasada, afirme, que es la palabra que predicaremos hoy, fortalezca, que será nuestro tercer mensaje de esta serie, y establezca, que será la cuarta entrega de esta serie. ¿Por qué un versículo de la Biblia como este tenemos que separarlo de tal manera de hacer una serie? Porque dice en Primera de Pedro 5:6, que es el fundamento, la base, la zapata del 10, es la continuidad del versículo 10, es la continuidad del 10 del hilo de pensamiento que trae el autor, donde en el versículo 6 él dice de parte de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y escuche ahora por qué el 10 es la continuidad: para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y ya dijimos que cuando fuere tiempo ahí no habla del tiempo crono, sino del tiempo kairo, que tiene que ver con la voluntad de Dios. Así que Primera de Pedro 5:6 está diciendo el Espíritu Santo a través de Pedro que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando sea la voluntad de Dios, Él nos exalte. Y esa exaltación tiene que ver con lo que dice el 10, de que Él mismo, después que hayamos recorrido un tramo, un espacio, entonces nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer. Mis amados hermanos, los que estamos en Cristo, entiéndase que somos discípulos del Señor, pasamos de estar eternamente perdidos y sin esperanza, pasamos a eternamente salvados y vivir en una esperanza eterna en Jesucristo. De hecho, la salvación, el amor y la esperanza van juntos. Dice la Biblia que permanece en Primera de Corintios, que permanece el amor, la fe y la esperanza. Así que la esperanza es parte de la vida del creyente. Ahora en Cristo no solamente tenemos la salvación, sino que tenemos esperanza. Estamos asegurados en nuestra salvación. Cuando nosotros leemos lo que dice la Biblia en Efesios, el Señor a través del apóstol Pablo nos declara lo siguiente. Dice: en Él, hablando de Dios y de Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
dígase en Cristo, escuche ahora, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello que el Señor nos dio, dice el versículo 14 de Efesios 1, que es la garantía de nuestra herencia. De ahí que como cristianos, antes de Cristo estábamos perdidos, pero ahora en Cristo nosotros estamos salvados y en esperanza de vida eterna. ¡Qué bello es el Señor! Ahora, ¿cómo sucedió ese cambio que estoy citando? ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue que estábamos eternamente perdidos en delitos y pecados, entiéndase, resbalando en dirección opuesta a Dios, según Efesios 2:1, y ahora pasamos a eternamente salvados y con esperanza? Pues la Biblia da respuesta. Escuche cómo. La Biblia establece en Hechos 3, 19 y 20, la primera parte del 20, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La invitación, el llamado que hace el Espíritu Santo a través de Pedro, recuerde que en Hechos 3, 19 y 20 es Pedro, el mismo Pedro que ahora nos escribe Primera de Pedro y Segunda de Pedro, y del cual hoy estamos predicando el segundo mensaje de la serie Humillados en Dios, con el título, escucha ahora, Humillados en Dios, afirmados en su palabra. Esto que hace el Espíritu Santo en Hechos 3:19 a través de Pedro es una invitación, es un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Fíjese ahora que dice que cuando hagamos eso, versículo 20, dice entonces el Señor mandará la época que Él ha predicho. Serán tiempos de alivio y de renovación. Qué cosa tan hermosa la palabra de Dios y cuánta coherencia hay en la hilaridad de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro, con estas palabras de Hechos 3, 19 y 20, donde llama al arrepentimiento y a la conversión, entiéndase arrepentimiento, una vuelta, un cambio de mente y de dirección, y la conversión, entrar en Cristo, aceptar a Cristo. Y él dice, guiado por el Espíritu, que cuando hacemos eso es que va a venir el tiempo que Dios ha predicho. ¿Dónde Dios lo ha predicho? Pues en Génesis 3:15, que dice, usted conoce Génesis 3:15, si es cristiano, que Dios promete la salvación en Cristo. Y entonces dice Pedro que estos serán tiempos de alivio y de renovación. Ese tiempo de alivio y de renovación es del mismo que ahora Pedro nos habla en Primera de Pedro 5, 6 y 10, donde estamos predicando hoy. Cuando nosotros nos convertimos, hubo un cambio en nuestras vidas y de eternamente perdido, ya lo dije, pasamos a eternamente salvados. Y ahora Pedro, en Primera de Pedro 5, 6 y 10, trae de nuevo ese hilo que él tenía ya en Hechos 3, 19 y 20, donde él dice, arrepiéntanse y conviértanse. Es así como vendrá un tiempo nuevo a su vida. Y ese tiempo nuevo va a traer alivio y renovación. De esa renovación habla Pedro. En nuestro mensaje anterior explicamos la palabra humillados, porque Pedro llama primeramente, antes de que recibamos ese tiempo de alivio y de renovación que ya es para los convertidos en Cristo o los convertidos a Cristo, él antes establece que primero hay que humillarse. Eso está en el versículo 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere su voluntad. Dice tiempo, ya expliqué que no es tiempo crono, sino kairos, que es tiempo de la voluntad de Dios. Entonces, mis amados, explicamos antes y lo hago una vez más, que humillación o humillarse tiene que ver con llegar o ser bajado de rango. Tiene que ver con el carácter del hombre de Dios en este momento, en este mensaje que estoy predicando, el hombre y la mujer de Dios, su carácter sometido a Dios de tal manera que reconoce su lugar en Dios. Dicho en palabras sencillas, humillación es no buscar depender en sí mismo,
no buscar ejercer dominio, sino dependencia total en Dios. Así que cuando dice Pedro que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, otra forma de decirlo podría ser, escuche bien, depende enteramente de Dios. Tírate a los pies de Dios, descansa en Dios, deja a Dios con el control, no trates tú de tomar el control. Eso es humillarse, eso es lo que es la idea bíblica de la humillación. Ahora surge una pregunta, ¿por qué nosotros necesitamos humillarnos si ya somos cristianos? Si ya nosotros estamos convertidos a Cristo, ¿por qué todavía necesitamos humillarnos? La respuesta es sencilla y aquí se las doy, bíblicamente hablando. En Génesis 3, capítulo 3, versículo 6 en adelante, específicamente del 6, el 6 dice que la mujer vio que el árbol era agradable. Ustedes conocen la historia, ella habla con Satanás, Satanás la engaña, la tienta, ella come del árbol, le da a su marido. Dice el 7, fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y qué pasó? Inmediatamente corrieron a cubrirse porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y al darse cuenta que estaban desnudos, entró en ello la vergüenza. Esto a pesar de que dice la Biblia en Génesis 2:25 que Dios había hecho a Adán y a Eva y a la raza humana en ellos y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora el pecado trae vergüenza. ¿Y qué más dice el pasaje de Génesis 3? Dice el pasaje que ellos oyeron la voz de Dios, versículo 8 del capítulo 3 de Génesis, que se paseaba en el huerto al aire del día, queriendo esto decir que a pesar del pecado del hombre, la gracia de Dios se manifestaba igual buscando al hombre. Dios lo llama, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Porque Adán y Eva se esconden de Dios y ustedes conocen la historia. Dios le pregunta qué hicieron, qué pasó. Adán culpa a Dios porque Dios le dio la mujer culpa a la serpiente y ahí está la culpa, además del miedo. Entonces entraron en el hombre tres sentimientos, miedo, vergüenza y culpa, que al modificar la personalidad creada por Dios a su imagen y semejanza, ¿qué pasó? Volvió al hombre orgulloso. La palabra orgullo en el hebreo, a mí me encanta lo que significa orgullo en el hebreo, porque en el hebreo la palabra orgullo significa atreverse. ¿Qué hizo el hombre en Génesis 3? Se atrevió a probar su vida sin Dios. Se atrevió a tratar de vivir sin Dios, con el resultado nefasto de que el orgullo entró. O sea, el orgullo es ese exceso, atreverse, y ese orgullo lo llevó a la muerte. Caín mata a Abel, que en verdad espiritualmente quien mata a Abel es su propio padre, Adán. Estoy hablando en el mundo espiritual, porque la desgracia de Caín y de Abel la produjo Adán. Pero vemos más adelante al ser humano queriendo hacer una torre para llegar y adorar a Dios, pero junto a Dios, queriendo decir, vamos a ser como Dios, la torre de Babel, capítulo 11 de Génesis. Entonces a la pregunta de por qué necesitamos humillarnos, porque cuando nos convertimos a Cristo, escuche bien, fuimos perdonados, pero esa personalidad de miedo, vergüenza y culpa, dígase, la personalidad del orgullo, de atreverse a vivir por sí mismo, ha quedado intacta, ha quedado igualita. Dios no nos borró nuestros recuerdos, Dios no nos borró nuestra personalidad. Razone conmigo y dígame usted si la obra de Dios no es maravillosa. Un Dios que nos salva y nos deja igual de dañados en un área, pero nos pone su Espíritu Santo para que nos restaure paso a paso. Ahí es donde llega entonces nuestra gran esperanza. Primera de Pedro 6:10, que dice que el llamado de Dios aquí es más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y aquí tiempo no es crono, no estamos hablando del tiempo crono,
sino un tramo, una época de vida, de vivencia, entiéndase, relacionando 1 de Pedro 5:10 con el 6, después que te humille en Dios y eso te produce un padecimiento, te produce un sufrimiento emocional por estar humillado, dependiendo de Dios, pero si lo hace, Dios, Él mismo te va a perfeccionar. Ya predicamos perfeccionar, pero ahora predicamos cómo Dios nos va a afirmar. Mis queridos hermanos, primeramente note que dice el texto de 1 de Pedro 5:10 que Dios es el Dios de toda gracia. Si algo hermoso hay en la gracia, bueno, todo en la gracia es hermoso, pero si algo que llama a la bendición, que llama a glorificar a Dios por su gracia, es que Dios en su gracia, Él nos da la bondad que nosotros no merecemos. La gracia es favor inmerecido. Entonces está diciendo el texto, el Dios que da favor a los que no merecen. A usted y a mí, ese Dios que es el Dios de toda gracia, o sea, el Dios de todo favor inmerecido para nosotros, ¿qué va a pasar? Él mismo os afirme. Él mismo os afirme. Y dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, después de haber recorrido una corta distancia o después de haber vivido un proceso. Porque recuerde, cuando nosotros nos humillamos, como dice 1 de Pedro 5:6, lo que viene después no es la exaltación. Nos humillamos ante Dios, deponemos nuestro orgullo y ahora dependemos de Dios humillado. Pero lo que viene no es la exaltación. ¿Qué es lo que viene? Un proceso, repito, y en ese proceso, según 1 de Pedro 3 en adelante, según 1 de Pedro 1:3 en adelante, lo que van a venir son pruebas de purificación, pruebas como el oro, pruebas para limpiarnos, pruebas para transformarnos, de manera que ese hombre viejo que está infectado de miedo, vergüenza y culpa que lo lleva al orgullo, sea renovado y transformado en Cristo, a la imagen de Cristo, como dice Romanos 8:29. Así que en ese padecimiento, si nosotros lo soportamos en fe, como dice la palabra, ¿qué va a pasar? Él mismo os afirme. Aquí me quedo el tiempo que me resta para predicar. ¿Qué es afirmar en este versículo de 1 de Pedro 5:10? Recuerde que usa 4 palabras, 4 principios. Una vez humillados, versículo 6 de 1 de Pedro 5, en la poderosa mano de Dios, a su voluntad o en su tiempo, Él te va a exaltar. ¿Y cuál es la exaltación? Pues te va a perfeccionar, dice el 10, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Y repito una vez más, el término que nos toca hoy es afirmar. ¿Qué es afirmar? ¿Cómo nos afirma Dios? Bueno, Pedro conoce muy bien de lo que está hablando, porque Él nos dice en la palabra, el mismo Pedro que está hablando, nos dice cómo es que Dios afirma. Yo se lo voy a leer. Dice, hablando Pedro, por esto, escuche bien, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Escuche ahora, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Permítame explicarle, eso es 2 de Pedro 1:12, que Pedro está hablando y usted dice, pero ahí no es afirmar, ahí es confirmar. La palabra confirmar y afirmar en la Biblia significa lo mismo, son palabras sinónimas. Se usan de manera distinta la expresión, pero significa lo mismo. Entonces el apóstol Pedro está diciendo que la manera como somos afirmados es a través de la palabra. ¿Cómo lo dice? Por esto él dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Él está hablando a gente que conocen la palabra, que estudian la palabra, que viven en la palabra y que dependen de la palabra. Y él dice, yo no voy a dejar de recordárselo, aunque ya ustedes lo saben. Y después añade que ellos ya están
confirmados o afirmados en la verdad presente. De manera que la confirmación o afirmación de la que hace la Biblia, de la que habla la Biblia, que significa sostener, hacer más marcado, significa más apoyado en, que también es confirmar, pero también significa dejar más firme. Lo digo una vez más. Esta palabra, afirmar, recuerde que nuestro título es Humillados en Dios, afirmados por su palabra. Y este tema o esta palabra de afirmar, que es también sostener, significa hacer más marcado. En la Biblia estoy hablando. En el idioma bíblico, el idioma del Nuevo Testamento, significa más apoyado en. O sea, estás apoyado, pero te apoya más. Y también se usa como confirmar, un sinónimo de confirmar. Y en última instancia significa dejar más firme. Entonces, amados míos, surge otra pregunta para que llevemos esto de una manera progresiva. ¿Por qué necesitamos ser afirmados o confirmados en la palabra si ya estamos salvos? La respuesta, por la misma razón que necesitamos humillarnos, porque en Génesis 3, lo que pasó allí desconectó nuestras emociones de Dios y de la dependencia de Dios. Y ahora nosotros, aunque estamos salvados y estamos humillados, también necesitamos ser afirmados por la palabra. Dicho de otra forma, estamos de pie, necesitamos ser cimentados o ser más establecidos en donde estamos parados, y eso Dios lo hace por la palabra. Permítame hacer una aplicación inicial. Si eres discípulo de Cristo, todo lo que Dios hace en tu vida, Él lo hace basado en la promesa que te dio y nos dio en Génesis 3:15. Que es una promesa de restauración, no solo de salvación, pero también es una promesa de protección. En Génesis 3:15 Dios promete salvación, promete restauración, pero también promete protección. Y ahora está en Primera de Pedro 5:10 que tanto la protección como la restauración es una obra de Dios en su palabra afirmándote. Aleluya. Entonces, llevando esto de una manera progresiva, lo digo una vez más, la pregunta es, ¿qué tanto tiempo de calidad tú le dedicas a la palabra de Dios en tu vida? Porque de que la palabra de Dios es lo que Él usa para afirmarnos, no hay duda de eso. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 111:8. Dice, afirmado para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Ustedes saben que la Biblia dice, Jesucristo hablando, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y esa libertad de la que habla el Señor en Juan, es libertad de afirmarnos, es libertad de profundizarnos en Dios de tal manera que nosotros podamos vivir nuestra vida cristiana, no solamente humillados, Primera de Pedro 5:6, sino que también la vivamos manifestando el gozo de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es el ingrediente, el elemento que Dios usa para afirmarnos? Porque la palabra de Dios dice que ella primeramente es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y escucha ahora, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y escucha cómo lo dice ahora, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente instruido para toda buena obra. Dicho de otra forma, la palabra de Dios en el hombre, en el ser, una vez convertido a Cristo, tiene la función de afirmarnos para que nosotros seamos desarrollados conforme a la imagen de Cristo. Para yo entrar en mi conclusión, te quiero citar lo siguiente. El apóstol Pablo tenía a alguien que él amaba entrañablemente.
en la Biblia se puede decir que después de Dios, a quien Pablo amaba entrañablemente era a su hijo Timoteo, hijo en la fe. La Escritura lo muestra. Y te hago la pregunta, cuando Pablo se iba a despedir de Timoteo, conociendo que había llegado el tiempo de la muerte, ¿qué palabras le dio Pablo para afirmar a Timoteo? O sea, para que se mantenga afirmado en Cristo. Escucha las palabras. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y si usted lee 2 de Pedro 4:2, se va a dar cuenta que Pablo le dice a Timoteo, haciendo esto, no solamente ayudarás o salvarás a otros, sino que te salvarás a ti mismo. En otras palabras, te afirmarás a ti mismo. Porque la salvación de la que habla Pablo ahí no es salvación de vida eterna, sino de firmeza, de mantenerse firme. Mis amados hermanos, la ruta que sigue Dios para afirmarnos es la ruta de su palabra. Pero el instrumento que usa Dios para afirmarnos en 1 de Pedro 5:10 es la ruta de su palabra. De manera que nosotros tenemos que concluir reflexionando cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios. ¿Es usted de los que toma la Biblia y comienza a leer un salmo aquí, un proverbio allí y comienza a aprenderse versículos aislados allí o aquí? Esa no es la forma de ser afirmado por la palabra de Dios. La palabra de Dios, para que pueda afirmar tu vida, tiene que estudiarla de manera sistemática, o sea, organizada, libro por libro. Conocer cuál es la intención de Dios en cada libro de la Biblia. ¿Por qué escribe Dios el libro de Marcos? Por ejemplo, no lo escribe solamente para mostrar que Jesucristo es el Hijo del Hombre que se hace siervo. No, cuando usted lee a Marcos, usted se da cuenta que también el Espíritu Santo está poniendo a Marcos en exaltación porque Pablo lo había rechazado. Y Dios es así, los rechazados, los olvidados, los perseguidos, Dios los empodera y los pone en un lugar especial cuando se humillan a Dios. ¿Cómo yo sé eso? Porque al leer la Biblia, al leer el libro de Marcos, se puede ver no solamente el pensamiento de Marcos, sino el pensamiento de Pedro, que anduvo con Cristo y que está, escuche bien, validando a Marcos, el Marcos que Pablo había rechazado. ¿Por qué menciono esto en este mensaje? Porque tenemos que tomar la palabra de Dios para ser afirmados y vivirla en nuestras vidas. Y la única forma de vivir la palabra de Dios en nuestras vidas es tomándola como una dosis medicinal e ingiriéndola y asegurándonos que nosotros le damos el lugar que ella tiene en nuestras vidas. Si así lo hacemos, y con esto concluyo, ¿qué sucederá? Sucederá lo que dice la palabra, versículo 10 de 1 de Pedro 5, mas el Dios de toda gracia, o sea, que da la bondad inmerecida, su bondad pero inmerecida para nosotros, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, o por los méritos de Cristo, después que hayáis padecido, o sea, recorrido un tiempo, un tramo en Cristo, que te va a causar padecimiento por estar humillado, versículo 6 de 1 de Pedro 5, Él mismo os afirme, Él mismo nos va a afirmar. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra, que hoy estamos predicando y que en toda la semana usted estará estudiando para ser afirmado en Cristo. Padre, he predicado tu palabra.